iremos presentando en su tiempo para no hacer los bolas con tantos nombres, pero bueno, yo soy uno de los socios del área legal fiscal, Francisco Bracamonte, y yo les voy a platicar de temas de código fiscal de la Federación bien interesantes. Antes de ello, les comento que se reforman, como dije, 200 artículos de las diferentes leyes fiscales. Muchos de estos 200 artículos, la verdad es que no es una reforma de fondo, es un ajuste nada más de las referencias que un artículo tiene hacia otro, pero sí hay algunas cosas muy interesantes en el fondo, o temas sustanciales, más que de fondo sustanciales, es la palabra correcta, que vamos a ir platicándoles ahorita, ¿no? Con un enfoque ejecutivo, como les decía. Entonces pasamos a la siguiente lámina y vamos a empezar con el Código Fiscal de la Federación. Y fíjense que el primer tema que quiero comentarles es que el dictamen de los estados financieros que hacen los contadores públicos autorizados y que fue obligatorio para ciertos contribuyentes hasta el año 2014, a partir del año 2015 fue optativo, pues vuelve a ser obligatorio, es lo que dice la reforma. Ahora es obligatorio ya no para los contribuyentes medianos o pequeños, como solía ser hasta el año 2014, sino para contribuyentes mucho más grandes que en el año anterior hubieran tenido ingresos de 1.637 millones de pesos o para arriba. Entonces, este dictamen obligatorio queda para contribuyentes muy grandes. Si ven, los grandes contribuyentes son los que tienen ingresos arriba de 1.250 millones de pesos, entonces ni siquiera el umbral es tan alto que ni siquiera cubre a todos los grandes contribuyentes, son contribuyentes muy grandes, pero se mantiene la alternativa de que el dictamen fiscal sea opcional para los contribuyentes mucho más pequeños o para los contribuyentes personas físicas. Se propone reducir el plazo de este dictamen. A mí me parece que es una medida que no debía ser porque el plazo hoy es el 15 de junio, se propone que el plazo para dictaminarse a 15 de mayo, me parece que es muy apretado, si de por sí para el 15 de junio muchos años ha habido problemas, la autoridad acaba dando prórrogas para que se pueda cumplir, pues ahora reducen el plazo, creo que pudiera acabar también en simplemente prórrogas y prórrogas, ¿no? Me parece que si lo comparamos con lo que ocurre en otros países donde las extensiones, por ejemplo en Estados Unidos, para declarar son hasta el mes de septiembre, pues parece muy ambicioso este plan de que el 15 de mayo se tenga que entregar el dictamen. ¿Y por qué vuelve el dictamen? Aquí la pregunta es si cuando se eliminó la obligación de dictaminar en la exposición de motivos, la autoridad dice que no generaba un buen efecto recaudatorio porque el contador público auditor estaba contratado por el cliente y por tanto su lealtad debía ser al cliente. Si esa fue la razón que se dio para eliminar la obligación, ¿por qué se reactiva? Bueno, pues porque se reactiva con un enfoque diferente. Hoy se obliga a que el contador público que audita, si observa una incumplimiento, alguna disposición fiscal o aduanera, o incluso si observa la posible comisión de un delito fiscal, tiene la obligación de presentar un aviso al SAT. El SAT ya publicará las reglas de cómo va a ser el aviso. En el pasado, pues simplemente si el auditor encontraba una diferencia, revelaba el adeudo en el dictamen, si es que el contribuyente no lo pagaba antes del dictamen, o el dictamen se iba limpio, el dictamen llevaba alguna diferencia que se pagaba, pero el auditor pues no revelaba detalles de incumplimientos de obligaciones fiscales, por ejemplo, obligaciones de forma, pues eso ni siquiera se revelaba en el dictamen, probablemente no generaba un adeudo fiscal, pero sí un incumplimiento del contribuyente. Hoy el auditor tendría que estar revelándole a la autoridad fiscal en un formato específico aquellos incumplimientos que observe a las disposiciones fiscales. Yo creo que esto es una de las razones distintas a lo que había pasado hasta 2014 para reactivar esta obligación. Pero vamos a la siguiente lámina, Fanny. También algo importante es que se tipifica ya como un delito de encubrimiento para el auditor cuando observe el posible comisión de un delito fiscal y no lo revela la autoridad. Entonces también esto es importante. Acuérdense que el catálogo de delitos fiscales pues, es amplio, puede ir simplemente no enterar un impuesto retenido, un impuesto trasladado, usar cualquier tipo de error, aprovecharse de cualquier error para incumplir con obligaciones fiscales, puede ser utilizar facturas que amparen operaciones simuladas, es decir, hay un catálogo de delitos fiscales tipificados y el auditor observa alguno de ellos y no lo revelara en la declaración que estamos mencionando, pues hoy se tipifica como un delito de encubrimiento. Entonces podría ser que incluso la autoridad pues pudiera denunciar al auditor que no hubiera revelado esto. Evidentemente creo que esto va a ejercer una gran presión sobre los auditores, pues para que estén haciéndola más como agentes del fisco y estén revelando al fisco cualquier incumplimiento por el grave riesgo que ellos tendrían, ¿no?
Y bueno, el beneficio de dictaminarse básicamente siempre ha sido la revisión secuencial, que significa que si la autoridad quiere revisar un ejercicio fiscal de un contribuyente, primero le requiere al auditor la información y los documentos necesarios y posteriormente, ya que los haya entregado el auditor, la autoridad pudiera o no requerir directamente al contribuyente. Este beneficio de la revisión secuencial se mantiene, pero solamente para aquellos que voluntariamente se vayan a dictaminar, no para aquellos que estén obligados a dictaminarse. Entonces, esta es la estructura de estas nuevas disposiciones en materia de dictamen fiscal. Vamos a ver ahora que analice el Congreso si esto va a pasar tal cual está. El segundo tema que les quiero platicar en materia de código fiscal es el tema, algunos ajustes que se hacen al concepto de residencia fiscal. Este tema de la residencia fiscal es un tema importante porque la residencia fiscal es lo que hace que paguemos impuestos sobre la renta en México por todos nuestros ingresos. Es decir, un residente fiscal en México paga impuestos sobre la renta por todos los ingresos que perciba, ya sea dentro de México o ya sea fuera de México. Y un no residente fiscal, un residente en el extranjero, pues paga impuestos sobre la renta solamente si obtiene ingresos de fuente de riqueza nacional, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa hoy? Que mucha gente se cambia de residencia, personas físicas que se van a vivir a otro país, nunca le avisan a la autoridad fiscal, al SAT, que se cambiaron de residencia y cuando el SAT pues pretende cobrar por los ingresos que están teniendo estas personas, pues la persona física dice, oye, no, espérame, pues yo ya no vivo en México, ya no me puedes cobrar tú, yo ya soy residente fiscal en otro país. Entonces, ahorita lo que propone el Poder Ejecutivo es que si alguien no presenta su aviso de cambio de residencia, se siga considerando residente fiscal mexicano. Esto nos obliga a poner mucha atención cuando tengamos personas físicas o incluso personas morales que muevan su vivienda a otro país o en el caso de personas morales, la administración de su negocio a otro país, pues que presenten su aviso de cambio de residencia. Por otro lado, cuando nos cambiamos de residencia a una jurisdicción o territorio de baja imposición, que la ley del impuesto sobre la renta los llama regímenes fiscales preferentes, entonces ese cambio de domicilio no surtiría efectos inmediatamente, sino que hay un plazo de espera para que surta efectos que hasta hoy es de 3 años, pero lo que se propone es que se amplíe a 5 años. ¿Por qué? Pues porque con eso se combaten las estrategias de alguien que vaya a tener un ingreso que se pueda predecir, que va a tener un ingreso predecible importante en un futuro, pues que simplemente se mueva de residencia a, vamos a decir, a Irlanda o a algún país que conocemos que tiene una tasa de impuesto sobre la renta más baja que la mexicana y entonces pues pague por ese ingreso que percibe, pues pague un impuesto menor, ¿no? Entonces, si el cambio de residencia es vamos a llamar un paraíso fiscal, un régimen fiscal preferente, pues no surte efecto. Ahora, estas dos reglas se mantiene la norma de que no es aplicable esto si el país al que se cambia de residencia la persona física o la persona moral tiene con México un tratado de intercambio amplio de información y un acuerdo de asistencia administrativa. En este caso, pues habría mucha transparencia para la autoridad fiscal mexicana de que la persona que movió su residencia a otro país sí está pagando el impuesto, aunque sea tasas menores, y entonces pues no aplicarían estas como reglas de atracción. Vamos al siguiente concepto, Fanny. Este tema es bien importante, me parece que incluso va a tener alguna discusión respecto a la constitucionalidad de una parte de esta norma, porque fíjense, aquí lo que dice es que si una persona moral llega a solicitar su sello digital para poder facturar su firma electrónica, pues que se le podrá negar, y se le podrá negar si es que uno de los socios que tenga el control efectivo de esa persona moral, pues tiene el mismo socio o otra persona moral de la cual sea socio una serie de problemas que son las que se mencionan en los 8 incisos que están en esta lámina. Es decir, llego yo como persona moral o llego yo como representante de una persona moral a renovar mi firma electrónica o a sacar o renovar mi sello digital y me lo niegan. Y entonces, pues, si me lo niegan, yo no puedo ya facturar, no puedo presentar declaraciones, no puedo operar, ¿no? Y digo, ¿y ahora por qué me lo negaron? Ah, porque tienes un accionista que a su vez es accionista de otra empresa y esa otra empresa tiene una bola de problemas. Y entonces me niegan a la empresa de la que solicito la firma electrónica o el sello digital, me lo niegan. ¿Y cuáles son los problemas que puede tener el propio accionista o otra de sus empresas? Pues, por ejemplo, que en la otra empresa también le hubieran cancelado su sello digital y no hubiera subsanado las situaciones que originaron esa cancelación, o que el accionista, otra de sus empresas, tuviera
estuviera deduciendo CFDIs que ampararan operaciones simuladas en los términos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, o incluso que tenga créditos fiscales firmes, o fíjense, esto está peor, que tenga créditos fiscales determinados, pero pues que todavía no sean exigibles y que no se encuentren pagados o garantizados. Es decir, entre la fecha en que determinan un crédito fiscal y la fecha en que se vuelve firme, pues que es el tiempo que tiene el contribuyente para poder ejercer sus derechos de impugnar ese crédito fiscal, pues en ese periodo resulta que si esa persona es accionista de una empresa, en ese periodo a la empresa no le dan su sello digital, pues esto es increíble, dejan sin operar a la empresa. Se estaría ignorando que las personas morales pues tienen una personalidad jurídica separada y distinta a la de los accionistas, ¿no? Pero fíjense, hay cosas todavía peores. Por ejemplo, si uno de los accionistas de una empresa tiene una condena por un delito fiscal, pues resulta que nunca más en toda la historia de esta persona podrá tener un sello digital, pero no solo él, nunca más podrá volver a tener ninguna empresa de la que sea accionista un sello digital, ¿no? Imagínense la penalización que se tendría, sería una penalización permanente y eterna mientras viva esta persona, ¿no? A mí me parece que esto puede ser que viole el artículo 22 de la Constitución, que prohíbe las penas inusitadas y trascendentales. Es inusitado, lo ha definido la Corte como una pena desproporcionadísima con relación al hecho que se haya cometido, ¿no? Entonces simplemente va en el último inciso, yo tengo un adeudo menor que la autoridad fiscal cancela en sus cuentas y resulta que nunca más las empresas de las que soy accionista con control, pues pueden volver a tener un sello digital, una firma electrónica, ¿no? Vamos a la siguiente lámina y nada más recalcar que esto que les estoy comentando aplica para accionistas que tienen el control de la empresa, no para accionistas minoritarios que no tienen el control. Y lo que se propone pues, es definir qué es tener el control, que uno pensará pues, es cuando tengo más de la mitad de las acciones de una empresa, pero no necesariamente basta con que yo tenga el control de esa empresa a través de un acuerdo, por ejemplo, contractual o por tener una serie especial de acciones que me den derecho a tomar las decisiones de la empresa estratégicas de administración, etcétera, ¿no? Vamos al siguiente tema. En materia de devoluciones, la verdad es que aquí la noticia pues es más bien mala. Yo esperaría que la autoridad, que hubiera normas que garantizaran más el derecho que tienen los contribuyentes de recibir los saldos que tengan a favor de manera más rápida y de manera más ágil y de manera más fácil. Y aquí lo que se propone pues, es que el plazo que hay para devolver pues, se amplíe un poco, porque el plazo que prevé el Código Fiscal es de 40 días y se detiene el conteo de esos 40 días mientras entre que la autoridad requiere información adicional y el contribuyente contesta. Pero ahora lo que se propone es que se detenga el plazo de 40 días entre que llegue el primer requerimiento de la autoridad, de los dos que pueden llegar, y hasta que se contesta el segundo requerimiento. Todo ese espacio de tiempo se detiene el conteo de los 40 días. Por tanto, pues efectivamente lo que está haciendo aquí la iniciativa, lo que propone esta nueva disposición, pues es que se incremente el plazo total en días para poder hacer la devolución de los impuestos. Esto si de por sí tenemos un problema sistémico que ya la misma PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente ya incluso analizó que es un tema sistémico, ya ha recomendado a la autoridad que se agilicen los procesos de devolución de impuestos a favor, en particular de IVA. Pues a mí me parece que debería haber disposiciones que obligaran a la autoridad a ser más expedita en la devolución y dieran más garantías a los contribuyentes de recibir los saldos a los que tienen derecho y no que la propuesta en una época donde hay una depresión económica derivada de muchos factores, entre otros el COVID, pues que todavía estén alargando más los plazos para la devolución de los impuestos. El sector exportador, que es el que está jalando para adelante la economía, que depende de las devoluciones principalmente de IVA, pues le estamos dando un coscorrón adicional a todos los que ya le dimos, ¿no? Y también otro tema que bueno, sí tiene su parte positiva, todavía es en la anterior y es muy rápido. Cuando pedimos una devolución de un impuesto, la autoridad tiene facultades de hacer una auditoría en la compañía que dura 90 días casi siempre, en algunos casos muy especiales 180. Cuando acaba esa auditoría hoy con las disposiciones que hay en el Código Fiscal, lo que dice es que la autoridad da una resolución y el contribuyente pues tiene que ir y combatir esa resolución en algún recurso administrativo en los tribunales.
y hoy agregan una garantía de audiencia, es decir, cuando acaba esa auditoría le dan al contribuyente un plazo de 20 días para desvirtuar lo que la autoridad hubiera de auditoría, pues lo tomen en cuenta los documentos y explicaciones adicionales que dé el contribuyente, pues nos vamos a ahorrar tener que ir a tribunales a discutir si procedía o no el saldo a favor. Esta parte, pues a mí me parece que está bien, beneficia a pocos contribuyentes, nada más aquellos que son auditados derivados de una solicitud de devolución de impuestos, pero me parece sí un punto favorable. Y nos vamos a otro tema. Siguiente, Fanny. En materia de comprobantes, a mí me parece que sí damos un pasito hacia atrás. La autoridad dice que necesita tener mayor control y, por tanto, pues propone que haya más requisitos en los comprobantes fiscales, ¿no? Primero, se habilita al SAT o se le dan facultades para que en reglas generales pongan más requisitos de los comprobantes fiscales. De por sí, la autoridad desde hace muchos años viene poniendo requisitos de los comprobantes en reglas administrativas y en el propio formato del CFDI, pero hoy, digamos, el Código Fiscal habilita al SAT a que las ponga. Por tanto, si un contribuyente quisiera argumentar que cierta regla no es un requisito para deducir un comprobante, pues a lo mejor podría tener éxito en su reclamación a través de tribunales. Hoy, pues ya habría una cláusula habilitante al SAT para que el SAT pueda poner más requisitos, ¿no? Por tanto, pues además de lo que dice el Código Fiscal de requisitos, pudiera ser que en reglas hubiera alguno adicional, ¿no? Esto a mí me parece pues que puede dar manga ancha al SAT para estar complicando cada día más el tema de la emisión de CFDIs. Otra cosa que me parece es un paso atrás es que se exige hoy, si es que se aprueba esta iniciativa, que los CFDIs tengan el nombre de quien emite el CFDI y de quien lo recibe, y además el código postal de quien recibe el CFDI. Esto es un paso atrás. Yo me acuerdo que antes, si era un requisito que trajeran el nombre, justamente lo quitaron ese requisito y dejaron nada más como requisito que traiga el RFC. El volver a poner el nombre en el requisito de los comprobantes, pues es problemático porque, por ejemplo, hay empresas con nombres muy largos y cuando solicitas una factura, pues el sistema no admite tantos caracteres, por ejemplo, y entonces le abrevian el nombre y al ser ya un requisito, pues a lo mejor entonces, bueno, no a lo mejor, entonces el CFDI ya no va a ser deducible, o empresas extranjeras que tienen nombres extranjeros, pues si se equivoca el que emite el CFDI en una letrita del nombre, pues entonces ya no trae el nombre y ya no va a ser deducible. A mí me parece que esto pues nos va a hacer más complicada la vida a los contribuyentes. También trae facultades para que el SAT modifique las obligaciones de un contribuyente y su actividad económica si el tipo de servicios o de bienes que le facturan los FDIs a juicio del SAT no corresponde a la actividad económica del contribuyente. Esto también puede ser un tema, porque si nos modifican sin querer la actividad económica, pues vayan ustedes a saber si no el Seguro Social también de ahí pudiera intentar modificar la clasificación para el seguro de riesgos de trabajo. Por ejemplo, las compañías que contratan servicios especializados, pues que deben por naturaleza no pertenecer a su actividad económica principal, pues a lo mejor de repente se encuentran que los servicios especializados pues ya no son deducibles, ¿no? Porque me movieron la actividad, ¿no? Entonces, también aquí creo que hay que analizar con cuidado esta disposición si es que se aprueba, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Y fíjense, en materia de cancelación de CFDIs, se limita su cancelación hasta la presentación de la declaración anual. Después de presentar la declaración anual ya no se pueden cancelar CFDIs y además se agrega que es obligación del contribuyente el tener la documentación y las razones por las cuales se canceló el CFDI. Y lo mismo cuando se emiten CFDIs de egresos, mejor conocidos como notas de crédito, para hacer descuentos o devoluciones o bonificaciones, para que estos CFDIs se puedan deducir se agrega a la disposición que debe de tenerse las razones y documentación que amparen la emisión del CFDI. Hoy, digamos, tú podías emitir un CFDI de descuento sin la menor explicación, ¿no? Y de hecho muchas personas, pues cuando tenían cuentas incobrables, pues en lugar de seguir el procedimiento para deducir las cuentas incobrables, que era demandar al deudor, pues simplemente emitían una nota de crédito para cancelar, pues el ingreso, ¿no? Ya a lo mejor después por la vía civil demandaban o por la vía mercantil, pero mientras pues hacían una deducción fiscal porque hacían un descuento equivalente a la totalidad de la cuenta incobrable. Y pues hoy eso ya no, pienso que ya no va a ser posible porque no va a haber forma de justificar y de documentar pues ese descuento, ¿no? Porque pues no va a ser un descuento, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que poner atención. Y vamos a la última parte, a la última lámina. No, pues aquí ya acaba mi participación.
Vamos a seguir platicando de Código Fiscal de la Federación y va a platicar de ello uno de nuestros socios, Luis Ávila. Adelante, Luis. Gracias, Paco. Muy buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento de la firma por su presencia en este webinar sobre la propuesta de reforma fiscal para el 2020. Mi nombre es Luis Ávila, soy socio de la práctica legal y fiscal de la firma y pues bien, como comenta Paco, me toca platicarles un poco más sobre las modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación. Como comentario general respecto a esta propuesta de reformas, me parece que ha sido congruente en la administración actual en el hecho de no proponer incrementos en las contribuciones, en las tasas de los impuestos y en la implementación de nuevas contribuciones, no hasta este momento. Sin embargo, también, pues bueno, creo que ha sido congruente en el hecho de estar fortaleciendo cada vez más las facultades de comprobación de la autoridad fiscal para efectos de combatir las prácticas elusivas y evasivas que pueden llegar a ser muy nocivas para nuestro erario público. Históricamente sabemos que las tres grandes prácticas que se han dado en el país respecto de estas situaciones han sido la venta de facturas, la cual pues se ha venido atacando de manera frontal y muy agresiva por parte de la autoridad fiscal y en donde el Congreso ha implementado todos los mecanismos necesarios para ello. Tenemos el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y una serie de situaciones que se han dado incluso en tribunales respecto a la materialidad de las operaciones y demás. El otro tema que pues hoy acabamos de prácticamente concluir, algunos contribuyentes todavía están en ese proceso, pero la desaparición por regla general de los esquemas de subcontratación laboral o de outsourcing, que pues fue una reforma que entra en vigor hace apenas algunas semanas y que pues hoy estamos en medio o concluyendo con la transición correspondiente. Y otro tema muy importante que ya ha implementado la autoridad fiscal, ciertos mecanismos dentro de la ley para efectos de su combate, es la transmisión de pérdidas fiscales y de atributos fiscales, CUCA y COFIN, solamente con el único fin de obtener un beneficio fiscal y sin tener ninguna razón de negocios o económica. Y pues bueno, yo creo que es por todos sabidos que el tema de las fusiones y las escisiones han sido los vehículos utilizados de manera permanente para efectos de realizar estas prácticas. Ahora el Ejecutivo propone la modificación y algunos ajustes al artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Por regla general, las fusiones y las escisiones se consideran como una enajenación y se causan las contribuciones correspondientes. Sin embargo, el propio artículo 14b le otorga un efecto fiscal neutro a las fusiones y a las escisiones siempre y cuando se cumplan con los requisitos ahí establecidos. Entre estos requisitos se encuentra, por ejemplo, hasta este año, el que al menos el 51% de los accionistas en caso de fusión se mantengan en caso de escisión, perdón, se mantengan durante los 3 años siguientes a la decisión. Ahorita, como propuesta por parte del Ejecutivo, este requisito se amplía al caso de fusión, es decir, solamente lo teníamos en el caso de escisiones y ahora es también para el tema del caso de escisiones, de fusiones. Hasta el año pasado se introduce también dentro del 14B la limitante de la creación o aparición de nuevas cuentas en el capital contable de las empresas escindidas para efectos de eliminar la neutralidad en la operación y este requisito también se amplía al caso de fusiones. Un tema relevante e importante que se introduce en el artículo 14 es la facultad por parte de la autoridad fiscal de considerar como enajenación una fusión o una escisión cuando ésta carezca de una razón de negocios, detectada mediante el ejercicio de las facultades de comprobación y considerando las operaciones relevantes que se enumeran en este proyecto o propuesta de reforma fiscal. El tema de la razón de negocios es un tema premium en materia fiscal que hemos estado
platicando ya desde hace algunos años y que hoy cada vez más la autoridad fiscal tiene los mecanismos necesarios en la ley para efectos de recaracterizar, no considerar o declarar la simulación de actos jurídicos u operaciones que carezcan de una razón de negocios. Saben que tenemos hoy por hoy la regla general antiabuso en el Código Fiscal de la Federación, en donde la autoridad tiene la facultad de recaracterizar actos jurídicos cuando carezca de esta razón de negocios, el cual dice el artículo es que el beneficio fiscal sea mayor al beneficio económico obtenido por la operación. En esta propuesta, el Ejecutivo Federal establece la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda analizar 5 años antes de la fusión o la escisión o 5 años después de la fusión o la escisión para determinar si existió o no existió una razón de negocios, considerando, como bien les comenté, las operaciones relevantes. ¿Cuáles son estas operaciones relevantes de manera muy general? Creo que todavía debe de faltar algunos ajustes que se pudieran llegar a hacer en el Congreso. Digo, con la configuración que tenemos hoy por hoy y la experiencia que ha habido en las leyes anteriores en los últimos 3 años, pues han pasado prácticamente iguales. No creo que sea la excepción en esta reforma, pero bueno, como operaciones relevantes es cuando se pacte la modificación a los derechos corporativos de los accionistas, es decir, que haya modificaciones en el ejercicio de los votos o de los vetos en las asambleas de accionistas, insisto, 5 años antes o 5 años después de la fusión o la escisión. Se otorguen derechos económicos preferenciales como prelación en el reparto de utilidades, el establecimiento de dividendos preferentes, el derecho a las primas aportadas o la suscripción de acciones preferentes. Todos estos se consideran como operaciones relevantes para efectos de la determinación de la existencia de una razón de negocios. Cuando se pacte el incremento o la disminución del valor contable de las acciones por más del 30%, según el capital social dictaminado, cuando cambie la residencia fiscal de los accionistas y cuando exista una transmisión de un segmento del negocio, sea por la fusión o por la escisión. Por otro lado, se establece un requisito de forma para efectos de mantener la neutralidad de las fusiones y las escisiones, y es la obligación de dictaminar por un contador público independiente los estados financieros utilizados para la fusión o la escisión. Ojo, esta situación no es obligatoria al día de hoy, ni siquiera por la Ley General de Sociedades Mercantiles para efectos de llevar a cabo la fusión o la escisión. Normalmente utilizamos los estados financieros generados por las dos compañías que estén sujetas a la operación en caso de fusiones, y con caso de escisiones, pues es el mismo supuesto, pero para efectos fiscales y para mantener el efecto neutral, ahora se establece la obligación de un dictamen por auditor o por contador público independiente. La siguiente, por favor. Fíjense que al día de hoy, y esto yo creo que es también una modificación que pudiera tener buenas intenciones y que en realidad es interesante para incentivar el cumplimiento de obligaciones fiscales derivados del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, que me refiero a visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, etcétera, y es la posibilidad de que los contribuyentes que decidan optar por corregir su situación fiscal durante el desarrollo de una visita domiciliaria, una auditoría por parte de la autoridad fiscal, puedan compensar contra la determinación del crédito fiscal saldos a favor generados con anterioridad y que tenga derecho el contribuyente por cualquier contribución. Es decir, conforme a esta regla, si yo tengo saldos a favor de IVA, puedo, para efectos de corregir mi situación fiscal, compensarlos contra el potencial crédito fiscal que me pueda determinar la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación. Vienen ciertas reglas para efectos de poderlo hacer. Hasta el día de hoy, insisto, no es posible porque cuando se solicita a la autoridad fiscal que se consideren los saldos a favor, normalmente la autoridad fiscal no lo quiere hacer, y no lo quiere hacer porque no tiene los elementos para validar estos saldos a favor. En esta reforma se está proponiendo toda
todo un proceso y un protocolo para que la autoridad fiscal pueda validarlo, se establecen plazos, se establece la posibilidad de que requiera información adicional la autoridad fiscal. Lo cierto es que pudiera llegar a ser nugatorio la situación porque solamente le otorgan al contribuyente la posibilidad de solicitar que se compensen los saldos a favor contra el potencial crédito fiscal durante los 20 días siguientes al levantamiento de la última acta parcial o el oficio de observaciones, que son los dos actos en los que la autoridad fiscal le notifica al contribuyente auditado sus hallazgos respecto de la auditoría. Las preguntas que nos podemos hacer respecto de esta, pues, incentivo o este beneficio que está proponiendo la autoridad fiscal es, ¿estamos prejuzgando la aceptación del crédito fiscal si es que lo solicitamos así durante los 20 días? Porque recuerden, en esos 20 días todavía no hay un crédito fiscal determinado. Estos 20 días son los que el Código Fiscal de la Federación le otorga al contribuyente para desvirtuar los hechos u omisiones consignados en la última acta parcial o en el oficio de observaciones. Y es el mismo periodo que le otorga para solicitar que se compensen los saldos a favor. Ese mismo periodo es el que tiene el contribuyente para solicitar un acuerdo conclusivo ante la PRODECON y poder llegar a una negociación, a un acuerdo con la autoridad fiscal para concluir con el ejercicio de sus facultades de comprobación y llegar a lo mejor a un consenso y a una corrección, ya sea parcial o total, por parte del contribuyente. Podríamos solicitar la compensación y al mismo tiempo solicitar el acuerdo conclusivo, por ejemplo. Son varias interrogantes que tendríamos que estar resolviendo en el caso de que esta reforma se apruebe por parte del Congreso. Siguiente lámina, por favor. En materia de responsabilidad solidaria, hoy por hoy el Código Fiscal de la Federación establece el supuesto de responsabilidad solidaria para aquellos adquirentes de negociaciones. ¿Sí? En este caso se se aclara el concepto de responsabilidad solidaria para la adquisición de negociaciones cuando exista, por ejemplo, identidad total o parcial de los bienes o derechos que se están transmitiendo. Cuando existe identidad en los accionistas, cuando existe identidad en las personas que toman decisiones en la nueva sociedad o en la sociedad que está adquiriendo los bienes, derechos, pasivos, etcétera, de una negociación o de una empresa que hoy o por hoy está operando, que es lo que ha pasado hasta este momento, que con el fin de neutralizar o encapsular las posibles contingencias fiscales en una compañía que está en venta, la opción que hasta hoy se ha tomado o se toma es que en lugar de adquirir las acciones de la compañía, se adquieren los activos, se adquieren los pasivos, se adquiere el crédito comercial, se adquiere el know-how, se adquieren las listas de clientes, todos los intangibles que posee la compañía y yo empiezo a operar en una compañía pues nuevecita sin ningún antecedente en materia fiscal. Hoy por hoy, el Código Fiscal de la Federación establece que no obstante hagas la operación así, tiene el adquirente responsabilidad solidaria respecto de las contribuciones causadas y omitidas por parte de la vendedora. Hoy, insisto, se aclara y se amplía el concepto. Por otro lado, en muchas operaciones, cuando se trata de residentes en el extranjero que realizan operaciones con fuente de riqueza en territorio nacional y que por lo tanto deben de enterar el impuesto correspondiente a esa operación en México, se deba de señalar como representante residente extranjero, alguna persona física, alguna persona moral en México. Se aclara el hecho de que esa responsabilidad únicamente está acotada al monto de las contribuciones que se causan por esa operación. Otro tema es que se adiciona como supuesto de responsabilidad solidaria, no, todavía no, responsabilidad solidaria para las emisoras de acciones o partes sociales, no informar sobre la enajenación de las mismas por tenedores residentes en el extranjero. Por las contribuciones que se causan por motivo de la enajenación de acciones o de partes sociales
de empresas emisoras mexicanas, el contribuyente primigenio es el que está adquiriendo, el que está enajenando las acciones. ¿Por qué? Pues porque al final es el que va a hacer o va a obtener un incremento en su haber patrimonial derivado y del cálculo correspondiente para saber la ganancia y la enajenación de las acciones. En el caso de tenedores residentes en el extranjero, para la autoridad fiscal es muy complejo saber si se dio la operación, ¿sí? Y en su caso, si se enteraron los impuestos correspondientes en México. Por eso existe la responsabilidad solidaria de la empresa emisora en México respecto de las contribuciones causadas por sus accionistas en este intercambio accionario o de partes sociales. Hoy por hoy se establece en la ley del impuesto sobre la renta una obligación para el emisor de las acciones de dar aviso al SAT de estos cambios de accionistas. Y en el caso de que no se cumpla con esa obligación, la emisora será un supuesto adicional de responsabilidad solidaria respecto de estas contribuciones. La siguiente, por favor. Por cuanto hace a obligaciones en materia de registro federal de contribuyentes, se establece la obligación para que todos los mayores de edad tramitan su registro federal de contribuyentes, tengan o no tengan operaciones por las cuales deban de reportar ante el Servicio de Administración Tributaria. Lo que dice la exposición de motivos que por cierto me parece con poca técnica, no nada más en el tema del registro federal de contribuyentes, sino en general de la reforma, no sé si mis socios coincidan conmigo, pero es que van a homologar o van a utilizar o planean utilizar el registro federal del contribuyente en el futuro como un número de identificación universal para todas las personas residentes y ciudadanos mexicanos. Por ello es que están estableciendo hoy las bases y pues bueno, ya sabrá por reglas de carácter general para qué se va a utilizar el registro federal de contribuyentes. Lo cierto es que hoy en la CURP tenemos nuestro RFC, nada más que no tenemos un homoclave, ¿no? Esa es la diferencia. Se adiciona como obligación el aviso de socios o accionistas de los porcentajes de participación y la información de quiénes son aquellos accionistas que ejercen el control efectivo en las sociedades y tratándose de empresas que cotizan en los mercados bursátiles, se deberá reportar la información de quienes ejercen el control efectivo, la influencia significativa o el poder de mando dentro de la persona moral. La siguiente lámina, por favor. Asimismo, se establecen ciertos supuestos de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes y uno de ellos es de que la autoridad fiscal, ya sea de sus sistemas o de información de otra autoridad, pues bueno, concluya que durante los últimos 5 ejercicios el contribuyente no haya realizado operaciones, no haya emitido CFDIs, o comprobantes fiscales, o en el caso de defunción también de personas físicas. Yo creo que es una facultad correcta y que de alguna manera tiene como finalidad tener un padrón de contribuyentes un tanto más eficiente y efectivo con información verídica. Y por otro lado, cuando un contribuyente solicita la cancelación de su registro federal de contribuyentes para que pueda la autoridad otorgarle esta cancelación, deberá tener una opinión positiva en materia de seguridad social, con excepción del caso de fusiones. La siguiente. En tema de facultades de comprobación, creo que tenemos 2 cambios verdaderamente importantes. Que bueno, pues en el momento en el que ya esta reforma esté aprobada, creo que los vamos a analizar mucho más a detalle. Hoy por hoy las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se pueden ejercer según el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación de manera literal a los contribuyentes, a los responsables solidarios y a los terceros relacionados con ellos, nada más. Ahorita propone una modificación este artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal, para que estas facultades de comprobación también se puedan ejercer en adición a estos 3 sujetos que les acabo de mencionar, a las instituciones financieras, a las fiduciarias, a los fideicomitentes, a los fideicomisarios y, ojo, a los contratantes o integrantes de cualquier figura jurídica. Esto quiere decir que cualquier contrato
que se tenga celebrado entre partes relacionadas o no relacionadas podrá ser sujeto de fiscalización por parte de la autoridad fiscal. Me parece que en el tema de los fideicomisos es un tema necesario y es un tema importante para efectos de la recaudación porque se realizan hoy por hoy. La figura ha tomado una gran popularidad para bien y para mal para la realización de operaciones a nivel doméstico o a nivel internacional. Y sí tendría que tener la posibilidad la autoridad fiscal de poder fiscalizar estas operaciones. Y por otro lado, ha existido durante ya varios ejercicios la discusión importante en tribunales de la posibilidad de la autoridad fiscal para determinar la simulación de actos jurídicos. No existía de manera literal esta facultad en nuestro marco jurídico tributario, excepto tratándose de operaciones entre partes relacionadas que involucren un régimen fiscal preferente, refipre o como se le conoce históricamente, paraíso fiscal. Hoy por hoy ya se adiciona un artículo 42B en el Código Fiscal de la Federación en el que se le otorga la facultad a la autoridad fiscal de determinar la simulación de actos jurídicos tratándose de operaciones entre partes relacionadas y lo más grave y peligroso es que lo pueda hacer basado en presunciones. Por supuesto, son presunciones juris tantum, esto quiere decir que aceptan prueba en contrario, ¿no? Hay dos tipos de presunciones en materia legal, las que aceptan pruebas en contrario y las que no. Estas son de las que aceptan prueba en contrario, pero lo delicado es que la discusión que se dio en el Congreso y durante muchos años para el establecimiento de la posibilidad de la regla general antiabuso que hoy tenemos en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en todo momento fue cuidando y salvaguardando los derechos de los contribuyentes. Con este artículo 42B se dejan atrás todas estas discusiones y le dan una facultad magnánime a la autoridad fiscal para decretar la simulación de actos jurídicos de manera indiscriminada en todas nuestras operaciones, lo cual puede llegar a ser muy grave y atentar definitivamente contra los derechos humanos y todas las garantías que hoy por hoy tiene la Constitución y los tratados internacionales de la materia a favor de los contribuyentes. Creo que este es un tema que se debe de discutir de manera muy detallada y muy amplia dentro de este análisis de la reforma. ¿Por qué? Porque si bien tiene buenas intenciones, me parece que si no está clara la manera en la que la autoridad puede hacer valer esta facultad, vamos a tener muchos problemas en la práctica. Por mi parte es todo. Nuevamente muchas gracias por tu atención. Quedamos a su atención y le dejo la palabra a mi socio y amigo Carlos Saucillo. Luisito, como siempre, en cada plática ya te comiste el tiempo de los demás expositores, pero no importa, estuvo buena la exposición. Yo hasta aquí hablaré el día de hoy. Me tocaba impuestos sobre la renta, pero el tiempo ya lo agotó Luisito. Bueno, vamos a continuar, vamos a empezar a ver impuestos sobre la renta. Voy a hablar de temas de personas morales. Y fíjense que la primera cosa de la que quiero hablarles es algo que tiene que ver con el cambio o con la obligación del dictamen fiscal. Acuérdense que el artículo 4 de la ley de renta pues nos da los beneficios para utilizar los tratados y nos pide una serie de requisitos que cumplir, entre ellos ahora con la reforma que hubo en código en el artículo 32H, pues simplemente hay un cambio en la redacción que tiene que ver con la presentación del ICIF o DICIF, que algunos la conocen así, o la de presentar el dictamen de estados financieros cuando se esté obligado o cuando se haya ejercido la opción a que se refiere el artículo 32A del código, ¿no? Entonces, esos son requisitos que están en el artículo 4, modificados, derivados de la reforma al código. En el artículo 8 de la ley de renta, si recordarán, pues vienen ahí una serie de conceptos, entre ellos
que la pérdida y la ganancia cambiaria se consideran intereses. En este caso hay una pequeña reforma, una pequeña inclusión de una palabra en uno de los párrafos que precisamente tiene que ver el año pasado, bueno, actualmente decía que la pérdida cambiaria no puede exceder de la que resulte de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, establecido por el Banco de México y publicados en el DOF, ¿no? Entonces, el cambio aquí está en lo siguiente. Pareciera que no es un cambio importante, pero sí, incluso se los voy a dejar ahí en la mesa para que lo analicen. Ahora incluyen, después del punto y seguido, en uno de los párrafos, a la ganancia y la pérdida. Antes nada más estaba el concepto de pérdida. ¿Esto qué hacía? Pues que muchos asesores asesoraban a sus clientes y lo que sucedía es que podían, derivado de que en la regla, en el artículo 8 no estaba regulado, podían valuar esa ganancia cambiaria a un tipo de cambio menor y declarar menos ingresos. Entonces, esto no es un cambio para todos. Los que lo venimos haciendo bien o como pensábamos que estaba bien, no tenemos ningún problema. Los que tenían esta estrategia van a tenerla que cambiar a partir de 2022. Y los que no la tienen, pues lean el artículo actualmente y vean si existe algún beneficio o si se puede hacer algo para este año. Ahora, otro tema importante que tiene que ver con los acreditamientos, con el orden de los acreditamientos en el artículo 9 de la ley. Este está bien interesante porque pareciera pues que es una simple redacción que se da, una nueva redacción que se da en la fracción segunda y que establece que contra el impuesto anual, calculado en los términos del artículo 9, yo voy a poder acreditar en su orden, así dice la disposición, el importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario y como inciso B, el monto del impuesto que haya yo pagado en el extranjero y que lo pueda acreditar en los términos del artículo 5 de la ley. Aquí, ¿qué pasa? Se da un orden de prelación para efectos de poder acreditar primero los pagos provisionales y después el impuesto pagado en el extranjero. Entonces, si yo me pongo a pensar y analizo o hago un ejercicio mental donde yo pienso que tengo un impuesto de 110 pesos en el año, impuesto del ejercicio, actualmente la declaración viene primero, acreditas el estímulo fiscal o los estímulos fiscales, posteriormente restas el ISR en el extranjero, pagado en el extranjero, que es acreditable, y al final restas los pagos provisionales, ¿no? Entonces, antes, al no existir esta orden de prelación, pues yo podía generar un impuesto del ejercicio, en un ejemplo de 110 pesos, un estímulo fiscal de 20 que resta el impuesto, un ISR acreditable en el extranjero de 20 también, y me queda un ISR del ejercicio de 70. Si yo resto los pagos provisionales de 100, suponiendo, me va a quedar un saldo a favor que puedo solicitar en devolución porque voy a argumentar que ese saldo a favor proviene de mis pagos provisionales. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2022 con esta simple redacción que incluye en el artículo 9? Que voy a tener que restar primero mis pagos provisionales. Entonces, al momento en que yo reste mis pagos provisionales en el mismo ejemplo, voy a tener ISR 110, 100 pesos de pagos provisionales, ISR del ejercicio a cargo, 10 pesos. Y ahí voy a poder acreditar el estímulo fiscal hasta los 10 pesos. Es decir, no voy a tener un saldo a favor. ¿Por qué? Porque primero voy a restar los pagos provisionales. Entonces, ojo con esto, pareciera que no es ningún problema, pero en el momento en el que tengamos saldos a favor de ISR, pues estos saldos a favor de ISR única y exclusivamente van a ser por pagos provisionales en exceso. Entonces, obviamente nos puede llegar a pegar en el flujo efectivo en algún momento para aquellos que tienen estímulos fiscales o para aquellos que tienen impuestos retenidos en el extranjero y que son acreditables en los términos del artículo 5 de la ley de renta.
Ahora, otro punto importante que tiene que ver es, se establece un nuevo párrafo que tiene que ver con los créditos respaldados. Recuerden que el artículo 11 nos habla ahí de algunos dividendos que se consideran fictos cuando se den una serie de supuestos entre la fracción, de la fracción 1 a la cuarta. Ahorita hay una fracción que se quiere adicionar, que es la fracción quinta, y realmente lo que dice es que aquellas operaciones de financiamiento distintas de las mencionadas en las fracciones 1 a la 4, que deriven de intereses a cargo de personas morales o establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, se van a considerar dividendo ficto cuando dichas operaciones carezcan de una razón de negocio. Luis ya platicó ese tema. En esta reforma están mencionando en varios artículos este tema de la razón de negocios. Ahorita lo vamos a seguir viendo adelante. Pero bueno, pues hay que considerar que se pudieran dar, ¿no? Dentro de lo malo que platicaba yo con mis socios y decía Luis, decía, oye, pero entonces si lo leemos al revés o a contrario sensum, como dicen los abogados, pues entonces cuando tenga razón de negocios no se van a considerar un dividendo ficto. Entonces hay que buscar que tengan la razón de negocios para poderlo hacer, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Algo que no me cansé de decirlo en el previo al webinar y que no lo dije, se me olvidó a mí, es que recordemos que esta es una iniciativa, no es ley, ni mucho menos. No nos vayamos con la finta de que escucharon el día 22 de septiembre a los de Creston decir que esto ya era algo que estaba publicado. No, esto, ojo, hay que tener paciencia y hay que esperar los tiempos para que se vayan aclarando estas dudas y para que en un momento dado se apruebe. Otra modificación, realmente creo que aquí no hay ningún tema que comentar, pero sí lo quise poner yo en los slides, es la reducción de pagos provisionales. La reducción de pagos provisionales existe, simplemente hay un cambio en la redacción. Ahora, en lugar de hablar de reducción de pagos provisionales, la ley establece una modificación donde vas a solicitar la autorización para aplicar un coeficiente menor, ¿no? Y después dice que si en caso de que tu coeficiente de utilidad sea menor al que realmente determinaste al final del año, entonces pagues las declaraciones, pagues el impuesto complementario, ¿no? Entonces, de ese tema, digo, simplemente es una apreciación que quieren hacer ahí de que no se trata de una reducción de pagos provisionales, sino de solicitar una autorización para aplicar un coeficiente menor al que traemos. Uno de los temas importantes en cuestión de ingresos acumulables son dos cosas nuevas que no estaban en la ley como tal, en una fracción, pero que se habían prestado para que se hicieran ciertas estrategias y se buscaran deducciones que no existían en su momento cuando se llevaban a cabo desconsolidaciones de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. A partir del 2022 se prevé que exista una fracción 12 nueva que considere como ingreso acumulable la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. También dice que se va a considerar como ingreso acumulable el valor del derecho del usufructo que se determine en un avalúo que deberá practicar una persona autorizada por autoridades fiscales. ¿En qué momento? En el momento en que se consolide la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Entonces, también se obliga a que los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios ante los que se haya otorgado la escritura pública deberán informar a la autoridad fiscal dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se realizó la operación para tenerlo controlado, ¿no? Vamos adelante, Fanny, porfa. Bueno, en el tema de razón de negocios en reestructuras corporativas, Luis estuvo explicando hace un ratito cuál era, qué pasaba con las escisiones, con las fusiones, etcétera. Y en el caso de reestructuras corporativas, sin afán de hablar de todo el artículo porque es muy extenso, pues la autoridad considera que debe hacer modificaciones a este artículo derivado
de que de repente pasa que autorizan la enajenación a costo fiscal de acciones en México, de grupos mexicanos y extranjeros, y que a veces el impuesto se difiere por siempre o por un tiempo muy largo derivado de que faltan reformas a este artículo 24. Entonces, la autoridad prevé algunas modificaciones. Repito, no me voy a meter ahorita en todos los temas, pero sí es importante que revisemos qué es lo que pasa, ¿no? Tiene mucho que ver con operaciones relevantes relacionadas con la reestructuración objeto de la autorización, por ejemplo, dentro de los 5 años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de autorización. Yo creo que si este artículo 24 antes era un artículo que muchas empresas no toman en cuenta por las dificultades que tienen, yo creo que al día de hoy pues se va a tener que repasar a conciencia quien quiera estar en este supuesto de reestructura corporativa. Otro punto importante que quiero comentar antes de llegar a la capitalización delgada, incluso voy a hablar primero de las gestiones de cobro para créditos incobrables y antes, simplemente comentarles que hay una reforma para que cuando tengamos comprobantes por adquisición de gasolina, hay un nuevo requisito que debe incluirse en el comprobante fiscal y es el permiso vigente expedido en los términos de la ley de hidrocarburos al proveedor del combustible. Si estos requisitos, si este requisito no lo tienen, entonces la gasolina puede ser no deducible. Otro punto importante que tiene que ver ahora sí con las gestiones de cobro para créditos incobrables, este es un tema importante que va a valer la pena repasar cómo está la reforma el día de hoy. ¿Qué oportunidad tengo de deducir todavía cuentas incobrables como está la ley el día de hoy? Los invito a que se revise esa parte porque creo yo que se cierra el candado completo, o sea, ya no está medio abierto, se cierra completo para efectos de poder cumplir con requisitos en materia de la demanda que existe actualmente, de presentar una demanda y que puedas seguir con tus demás requisitos para poder quebrantar las cuentas por cobrar que ya no se pueden recuperar. ¿Qué pasa ahorita? Lo que la autoridad está previendo, derivado de que ha habido muchos abusos con este tema de los créditos incobrables, por ahí Francisco comentó de las notas de crédito que de repente hacen los contribuyentes al cierre del año y posteriormente por la vía civil demandan, eso es precisamente lo que quiere evitar la autoridad. Ha habido muchos problemas con el SAT. Los contribuyentes yo creo que sí han abusado, ¿no? Hemos tenido casos que hemos visto en la parte de auditoría de que de repente quieren quebrantar una cuenta por cobrar y el cliente resulta ser que ya la cobró y no se acordaba, ¿no? Que ya la había cobrado. Entonces, pues le quiere pegar 2 veces a la piñata. ¿Qué es lo que está haciendo el fisco ahorita? Lo que está haciendo el fisco es reformar los requisitos o uno de los requisitos cuando estamos hablando de créditos que rebasan las 30,000 unidades de inversión. ¿Qué es lo que pide ahora? Que tengamos una resolución definitiva emitida por una autoridad competente, en la que demostremos que se ha agotado las gestiones de cobro. O en su caso, dice la reforma, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable. O sea, ahora sí tenemos que llegar a la última instancia, porque la autoridad lo que dice es, oye, me presentas la demanda, cuando yo te la reviso, te pido, pues, cuál fue el resultado de la demanda y me dices que, pues, que no han podido avanzar, pero como el requisito nada más es la demanda, pues tú presentas la demanda y con eso debería de jalar tu deducción. Bueno, ahora, a partir del 2022, si la iniciativa se aprueba, pues vamos a tener que cumplir con este requisito mucho más robusto, ¿no? Otro tema importante que tiene que ver con la capitalización delgada, y me voy a ir un poquito más rápido, recordemos que la capitalización delgada es para, hacemos un cálculo donde determinamos el triple del capital contable en base a promedios y posteriormente lo comparamos contra las deudas que generan intereses. Hay una opción para ocupar las cucas y las cufines. Entonces, seguramente ustedes tienen clientes o son
o tienen empresas donde han ocupado esta segunda opción, donde ocupamos la suma de la CUCA, la CUFIN y la CUFINRE, hacemos un promedio y a veces ese promedio nos ayuda más que el capital contable. Entonces, es como un capital fiscal. Ahora lo que dice la ley es, sí te voy a dejar, pero ¿qué crees? Ahora va a haber un nuevo ingrediente. CUCAS, CUFINES, CUFINRES, y le vas a restar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, ¿no? Y en caso de que esa diferencia sea mayor del 20% del capital contable, no vas a poder ejercer la opción, a menos que en facultades de comprobación me demuestres que hay razón de negocios para poder tener una CUCA, CUFIN y CUFINRE menos pérdidas mayor a tu capital contable en más de un 20%. De lo contrario, no lo vas a poder hacer. Entonces, este es otro tema importante donde ahora las pérdidas fiscales van a jugar un papel importante, ¿no? Posteriormente, bueno, hay conceptos nuevos que integran el monto original de la inversión, tratándose de inversiones, como son la preparación del emplazamiento físico, la instalación, el montaje, el manejo, entrega, así como los relativos a los servicios contratados para que la inversión funcione. Entonces, aquí cada vez le suman y le suman conceptos para que el MOI se haga más grande y lo deprecies en 10 años en lugar de poderlo mandar al gasto. Entonces, es importante revisar estos nuevos conceptos por las adquisiciones que se hagan a partir del 2022. Otro punto importante es que regresamos a una obligación que estaba ya ahí como congelada, añeja, que tenía que ver con los activos fijos que ya no son útiles para la obtención de ingresos. Antes simplemente teníamos los bienes, a lo mejor documentábamos que ya no eran útiles y el remanente lo mandabas al gasto. Ahora regresa la obligación de presentar el aviso ante las autoridades fiscales para efectos de que puedas gozar de esta deducción adicional, ¿no? Seguimos, creo que ya me falta muy poquito. Sí, bueno, en materia de pérdidas fiscales, déjenme comentarles que existen algunos cambios en la amortización de pérdidas cuando hablamos de cesión de sociedades y el cambio se refiere básicamente que antes no estaba y que es muy importante a que en el momento en que tú divides las pérdidas entre las sociedades escindentes y las escindidas, deben dedicarse al mismo giro. Y eso debes de acreditarlo en el ejercicio de facultades de comprobación. Antes no decía que fueran de los mismos giros, ahora sí. Y el otro cambio tiene que ver con algunos movimientos que se hagan de socios accionistas, que ya existe el artículo 58 desde luego, pero pues ahora son una serie de 3 o 4 o 5, como 5 cambios que hay, cuando cambien los tenedores directa o indirectamente, cuando cambien los tenedores directamente en alguno de los derechos, como son el que permitan imponer decisiones en las asambleas generales, los que permitan dirigir la administración, la estrategia. Cuando haya cambios en ese tipo de accionistas, probablemente no podamos amortizar las pérdidas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Que en el momento en que haya una compra de una empresa, por ejemplo, porque tienes una razón de negocios para llevar a cabo la compra, pues tienes que ver qué pasa con esas pérdidas al momento de que hay cambio de accionista. Comentarles que en términos de tributación de las personas morales de derecho agrario y del sector primario, pues esto se elimina derivado de los nuevos títulos que se están previendo en esta iniciativa, que más adelante los va a comentar mi socio Carlos Sierra de Querétaro. Lo voy a dejar hasta ahí. Lo único que quiero comentarles adicional es que con motivo de la obligatoriedad del dictamen, pues hay algunos cambios en la redacción del artículo 76 en lo que se refiere a las obligaciones de las personas morales. El dictamen se presenta más tarde el 15 de mayo, que por ahí ya Paco lo había comentado. Tenemos la obligación también, que Luis lo comentó en su larga exposición, del aviso de enajenación de acciones efectuadas entre residentes en el extranjero. Esa es una nueva obligación para los residentes en México que tienen residentes en el extranjero y que venden acciones. Y en ese aviso, bueno, pues vas a tener que informar la fecha de la enajenación de acciones, el nombre o denominación social de los vendedores, su tax ID, cuándo enteraste el impuesto.
Y la última, ahora sí que con esta me despido, la determinación de la utilidad fiscal neta. ¿Se acuerdan que era todo un rollo la lectura y la redacción que le daba uno a determinar la UFIN, que si restábamos o no la PTU deducible, que si era parte de la excepción, que ya estaba restada en el resultado fiscal? Bueno, pues ya se aclara que esa no la debes de considerar. ¿Por qué? Porque está dentro del resultado fiscal al momento en que lo determinas. Bueno, con esto agradezco su tiempo y le doy la palabra a Carlos Sierra, mi socio, que hablará de ISR en personas físicas y también de algunas modificaciones al impuesto al valor agregado. Bienvenido, tocayo. Muchas gracias, tocayo. Pues bueno, les agradezco mucho. Mi nombre es Carlos Sierra. Yo les voy a hablar rápidamente para ya no entretenerlos tanto, ya del último punto que tiene que ver de los cambios en materia de ISR con las personas físicas. Algo un tanto controversial, ha salido en diversos diarios de amplia circulación en México, que tiene que ver con la parte de los donativos, planes personales de retiro, aportaciones complementarias. En ese sentido, ya la autoridad, el Ejecutivo, propone darle un efecto progresivo, es decir, una limitación en la declaración anual a este tipo de conceptos, ¿no? Donde se sujeten básicamente a la limitante del 15% del total de los ingresos del contribuyente, ¿no? Aquí básicamente, pues, el monto total de las deducciones ya no va a poder exceder de la cantidad que resulte menor entre las 5 veces el valor de la UMA, que ya se actualiza también este término, antes era salarios mínimos generales, que básicamente este monto de las 5 veces al valor al año de la UMA suma la cantidad de 163,000 pesos, o bien va a ser el 15% de los ingresos del contribuyente. O sea, en resumen, ahorita se van a estar topando prácticamente estos conceptos dentro de la canasta de los 163,000 pesos, donde tenemos pues todos los gastos personales como pueden ser los honorarios médicos, dentales, funerarios, seguros médicos, entre otros. Por ejemplo, podemos poner el caso donde una persona física que tiene un crédito hipotecario, donde alcanzó ya el límite de las 163,000 pesos en materia de las deducciones, pues ya no tendría el incentivo de hacer un donativo o ahorrar para su fondo de retiro, ¿no? Aquí lo que se argumenta básicamente es que afectaría muchísimo el ahorro en largo plazo, que en una economía es vital para la circulación, y también se elimina la parte de la deducción del 10% de los ingresos acumulables en el tema de las aportaciones voluntarias, ¿no? También traemos la parte, cambiando a la siguiente slide, Fanny, por favor, que tiene que ver con los residentes en el extranjero. Aquí básicamente el título quinto enumera en la modificación de los ingresos relacionados con los inmuebles. Básicamente este artículo se hace con una finalidad un tanto recaudatoria y un tanto para dar certidumbre a la autoridad en cuestión de los ingresos por adquisición de bienes de residentes en extranjero. Porque, por ejemplo, cuando la autoridad practica un avalúe y este avalúo se genera una diferencia de un 10%, de más de un 10%, de acuerdo a la contraprestación pactada, lo que va a ocurrir es que se le va a aplicar una tasa del 25% sin deducción alguna. Y aquí viene el cambio interesante. El enajenante residente en México, en el extranjero con establecimiento permanente, es el encargado de retener y enterar en la declaración. De lo contrario, si no lo hace, pues va a ser el adquiriente, ¿no? Básicamente esta es la modificación bastante importante que da certidumbre y tiene que ver con una finalidad recaudatoria. Ahora, algo que estuvo platicando también Luis en cuestión de la representación legal, que el cambio que viene importante, que afecta mucho a los residentes en el extranjero, es la armonía del primer párrafo del 174 con el 26 del Código Fiscal de la Federación. Aquí básicamente lo que expone el Ejecutivo es que la representación legal no sea meramente instrumental, sino que sea una herramienta para que el fisco pueda llevar a cabo con éxito las facultades de comprobación o hacer cobros a los extranjeros, ¿no? Aquí para que no, estos no puedan estar eludiendo sus obligaciones en México. Entonces, aquí básicamente el representante debe asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria por el impuesto causado por el residente en el extranjero. Y un requisito que se añade en este artículo es que el representante legal tiene que ser solvente, es decir, tiene que tener los bienes suficientes para responder como obligado solidario. Este es un cambio, yo creo que medular en la parte que va muy de la mano con el artículo 26 en la cuestión de la responsabilidad solidaria. Otro tema importante tiene que ver con la tasa de retención de residentes en el extranjero.
Aquí la autoridad ha detectado que diversos grupos empresariales pues no respetan la limitante establecida en el artículo 166, que tiene que ver con las tasas reducidas del 10% y del 4.9%, ¿no? Aquí el Ejecutivo propone eliminar, para que realmente no se generen malas interpretaciones, el término que sea derivados de títulos de que se trate, y sustituir de estas fracciones que dan vida a las tasas reducidas del 10 y el 4.9, eliminar la palabra emisor y que se cambie por deudor. Todo esto tiene que ver mucho por el requisito de que el pago no se efectúe en más de un 5% a partes relacionadas, porque esto solo aplicaba y se entendía que aplicaba para el tema de los bonos, es decir, los títulos de crédito, lo cual ahora ya se conceptualiza de una forma totalmente general. Ahora, otro cambio que viene en el título sexto, que también es para residentes en el extranjero, tiene que ver con la parte de los refipres. Se le cambia el título ahora de entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes de las empresas multinacionales y de las operaciones celebradas entre partes relacionadas. Este es un cambio que surge únicamente de redacción. Otro de los cambios que se hacen es la cuestión de los conceptos que no van a estar sujetos a los refipres mediante el artículo 176. Aquí la autoridad agarra y dice, ¿sabes qué? Ya de tu cálculo sácame, o sea, no es el objeto, el tema del ajuste inflacionario, el ajuste anual por inflación, y todo lo que tiene que ver con los ingresos en cuestión de la fluctuación cambiaria, ¿no? En ese sentido, es uno de los cambios que van dirigidos para la parte de conceptualización de los refipres. Otro tema importante que tiene que ver en cuestión de precios de transferencia, si le podemos cambiar, Fanny, a la siguiente, residentes en el extranjero, aquí se propone adicionar un párrafo donde prácticamente ya haga mención que los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México o con él, con ingresos atribuibles obviamente en México, esos van a estar obligados a determinar sus ingresos, ganancias, utilidades, deducciones que celebren con partes relacionadas. Es decir, que estén estipulados bajo el principio de plena competencia, bajo el principio de arm's length. Ahora, en resumen, aquí se estipula que se tendrá que estar efectuando de forma sintetizada el estudio de precios de transferencia para los residentes en el extranjero sin EP, en México o con él, y dando un mayor soporte a la documentación comprobatoria que tiene que ver con todo el tema del análisis funcional de la empresa actora y todo el tema de sus partes relacionadas. En cuestión de las comparables, que sí vienen bastante cargados los cambios que tienen que ver con precios de transferencia, aquí lo que se propone también es ya dar un tanto de certidumbre a la propia autoridad, porque toca el tema de las comparables. En la práctica, por lo general, uno compara en sus comparables pues hasta con 3 años, ¿no? Que es lo normal que se haga en esta parte. Ahora la autoridad detecta esta situación y dice, oye, ¿sabes qué? Ya tienes que estar presentando un análisis que realmente sea temporal en los parámetros, que sean determinativos, salvo que exista o que el contribuyente justifique que el ciclo de negocios no puede abarcar más años. Es decir, ya no podemos utilizar más años para emitir las comparables, tienen que ser 1 a 1, salvo que a final de cuentas los ciclos del negocio, la aceptación comercial de un producto al contribuyente no cubra más de un ejercicio. Ese es uno de los cambios medulares que se proponen en materia de precios de transferencia. Otro de los cambios que se proponen, que se está generando, es el tema de dejar de utilizar los métodos estadísticos, ¿no? Que se tienen en disposiciones existentes. Ahora únicamente ya van a poder estar utilizando los 3 métodos, que es el método intercuartil, que tiene que ver con el método de procedimiento amistoso o un método autorizado por la propia autoridad conforme a reglas de carácter general. Esto va muy enfocado a desaparecer los acuerdos anticipados de precios, que es decir, los APAs, y dejar el tema del safe harbor con la metodología, y también otras las metodologías que pueden ser más recaudatorias, como el tema del fast track, en ese tema que ayude a la autoridad a recaudar. Este cambio va muy en contrario a lo que ha propuesto, a las recomendaciones de la OECD, ¿no? Ahora, en cuestión también de precios de transferencia relativos a las maquiladoras, básicamente también
se elimina lo concerniente a el tema del escrito, donde manifestaban a la autoridad la utilidad fiscal del ejercicio que representaba una cantidad menor de aplicar los dispuestos del tema de las fracciones 1 y 2, que es el tema del safe harbor, ¿no? Actualmente, pues esto se argumenta que representa una amplia carga administrativa para los contribuyentes, porque también tienen que estar presentando la declaración informativa a la DIMSE en junio de cada año. Entonces, con esta parte le quita esta temática administrativa a los contribuyentes, pero por otro lado faculta que la autoridad ha criticado que esas declaraciones informativas en el tema del DIMSE se presentan sin información o incompleta, lo que la autoridad le imposibilita revisar o verificar la determinación de la utilidad fiscal de las empresas para la aplicación correcta, ¿no? Y lo tiene que hacer mediante facultades de comprobación. Entonces, aquí agarra y dice, ok, te elimino el escrito, pero lo que vas a hacer es que me vas a entregar de forma clara y completa la declaración informativa en cada junio de que se trate. Otro de los cambios que viene, que también va muy en contra de las recomendaciones de la OECD, que ya les había platicado, es eliminar la posibilidad de las maquiladoras que obtengan resoluciones particulares, el tema de las APAs, por parte de la autoridad. Y también les platico, bueno, ya viene, si quieres, para adelante, Fanny, por favor, para irnos un poquito más rápido. Viene la parte medular, que es el tema de los reciclos, ¿no? Aquí es lo que ha dado mucho de qué hablar, ha tomado bastante tiempo, incluso la maestra Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, pues ha dado una explicación de lo que se pretende con este régimen simplificado de confianza, ¿no? Que va a aplicar en específico para personas físicas y para personas morales, con un objetivo, con un alma que tiene de maximizar la simplificación en el tema de la terminación y el pago de los impuestos. Aquí surgen bastantes estadísticas interesantes que lo platicó la maestra Raquel Buenrostro, donde pues existen cerca de 12.5 millones de contribuyentes, de los cuales 10.2 perciben ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales, lo que representa que del total de los contribuyentes, el 81.6% van a poder estar migrando a este régimen de confianza. ¿Por qué razón? Porque tienen ingresos menores a los 3.5, es donde ahí sale este parámetro, ¿no? Este régimen va a ser para las personas físicas opcional y van a poder tributar hasta los que tengan ingresos por 3.5 millones de pesos, ¿no? Y únicamente cuando realicen las actividades empresariales, profesionales o otorguen el uso o goce temporal de bienes, ¿no? Básicamente, aquí también lo que pretende este régimen es que se pueda también tributar en la parte de sueldos y salarios, siempre en conjunto con las actividades no rebasen del umbral de los 3.5. También un dato importante es que en esta iniciativa no se precisa si una persona física puede tener una mezcla de actividades, ¿no? Las personas que no pueden estar tributando en este reciclo, pues básicamente van muy similar y de forma análoga a lo que tiene que ver con el RIF, ¿no? Que no sean socios accionistas integrantes de personas morales, que sean partes relacionadas, que sean residentes en el extranjero, que tengan establecimientos permanentes, uno o varios en el país, que tributen en el tema de los refipres o que tengan ingresos por sueldos asimilables a salario. La tasa del impuesto está magnífica. La verdad es que es una tasa progresiva que va a aplicar básicamente a los ingresos brutos sin deducciones, es decir, efectivamente cobrados. Y únicamente aquí no vamos a tener la parte, como lo comentaba, de las deducciones, únicamente se va a tasar sobre el ingreso bruto. Por ejemplo, tenemos el ingreso de 3 millones y medio, ¿no? De forma anualizada. Pues vamos a pagar el 2.5, lo cual nos va a generar un pago impositivo de 87,500 pesos, ¿no? Y eso lo podemos tasar también de forma anualizada. Ahora, en el tema de los pagos provisionales, pues van a estar presentando del 17 del mes inmediato, también va a tener que estar presentando declaración anual. Y otra de las cuestiones importantes es que cuando se celebren operaciones de personas físicas, cuando uno sea reciclo con personas morales, la persona moral va a tener que estar reteniéndole el 1.25 y se va a tener que estar generando la persona moral una constancia de retención por esta parte. Y esta retención va a ser considerada por el tema del pago mensual y se dará a estar presentando por las personas físicas y podrá disminuirse el impuesto a pagar del mes, ¿no? En cuestión de contabilidad está interesante el tema, un tanto contradictorio, porque
Por un lado, en materia de ICR, nos dice que como va a estar un régimen bastante simplificado, no es obligatorio llevar contabilidad ni utilizar el tema de mis cuentas del SAT. Sin embargo, en materia de IVA sigue vivo el requisito. Entonces vamos a esperar a que salgan reglas de carácter general en dado caso de que esta iniciativa prospere, ¿no? En materia de IVA es la única situación, también no se tiene ningún tratamiento preferencial, es decir, se va a tener que estar enterando el 16% en dado caso de que aplique, y pues se causará y se acredita en términos como lo hace cualquier otro contribuyente. Valdría la pena esperar a ver si existe algún estímulo o algo preferencial con respecto al tema del impuesto al valor agregado para que sea algo similar a lo que se maneja al régimen de incorporación fiscal. En relación a la expulsión de este régimen, pues enumera que quien omita 3 o más pagos mensuales en el año del calendario consecutivos o omitan presentar la declaración, pues tendrán que estar dejando de tributar en este régimen. Sin embargo, existe una disposición transitoria bastante interesante que aplica únicamente para el ejercicio 2022, que es que con que presentes tu declaración anual y calcules el impuesto y lo pagues de forma anualizada, no vas a tener problemática en cuestión de la expulsión. Pero ojo, esto aplica para el ejercicio 2022. ¿Qué consideraciones yo veo en este régimen? ¿Cuándo conviene tributar? Bueno, va a depender mucho de los márgenes de utilidad, porque, por ejemplo, si yo tributo y tengo ingresos por 1,000,000 de pesos y si tengo deducciones por 900,000, mi margen de utilidad es muy bajo. Habría que hacer una ponderación y un cálculo para ver qué tanto me conviene. Es decir, como no contempla las deducciones, pues conviene hacer ahí un pequeño cálculo, ¿no? Por lo tanto, pues argumentando a mayor margen es más conveniente el esquema del reciclo y aplica de forma viceversa. También otra consideración importante es la eliminación del RIF, porque se elimina, ¿no? Porque da la opción de que dichos contribuyentes que están en el RIF van a poder estar migrando al nuevo reciclo, al nuevo régimen. Pero si ellos consideran que les conviene estar en el RIF, pueden seguir el plazo de permanencia de los 2 años que prevé el régimen del RIF. Ahora, en cuestión de las personas morales, también aplica, ¿no? Y aplicará para los siguientes contribuyentes, ¿no? Únicamente con socios accionistas, personas físicas cuyos ingresos totales estos no vayan a exceder de los 35 millones. Aquí también existe un cálculo que también enumeró la maestra Raquel, que es con el 96% del total de los contribuyentes, personas morales, tienen ingresos menores a los 35 millones de pesos. Es por eso que esta parte podría ser un mecanismo excelente para poder estar tributando para las personas morales. También hay sus excepciones, es decir, ¿quién no van a poder tributar en este régimen? Pues bueno, van a ser las personas morales cuando uno de sus socios accionistas participen en otras sociedades, ¿no? O tengan el control efectivo o sean partes relacionadas, eso es muy importante. O también cuando hagan operaciones a través de fideicomisos, de las asociaciones en participación, o tributen en instituciones de crédito, regímenes opcionales, los coordinados, el tema de actividades agrícolas, etc., etc. Ahora, aquí el que rebase dicha cantidad de los 35 millones va a ser algo similar también como lo hace el régimen de incorporación fiscal para personas físicas, pues van a tener que estar tributando en el régimen general de ley, ¿no? Es decir, aquí la acumulación de los ingresos y de las deducciones va a ocurrir hasta que efectivamente se perciban y se paguen. Igual va a aplicar bajo una base de flujo de efectivo, por lo que es importante también enumerar que se dejará de utilizar el coeficiente de utilidad. Y en cuestión de deducciones también es interesante, como se van a manejar por flujo de efectivo, se va a poder estar eliminando todo el tema de la incobrabilidad de los créditos incobrables, así también como el costo de venta. Todo esto pues tiene características muy similares, vamos a tener que estar presentando declaraciones el 17 del mes inmediato anterior que corresponde al pago y aplicar la tasa del artículo 9 que es el 30%. Ahora, temas de IVA ya para concluir, no quitarles tanto tiempo, que son cortos los cambios que tienen que ver con la parte del IVA. Se incorpora el artículo 2A, que es todo lo referente a los productos sanitarios y de gestión menstrual, que tienen una incidencia bastante económica para las mujeres de condición biológica y natural de género femenino.
por lo cual también se estipula el cambio, que ha sido bastante controversial esta parte, de los productos destinados a la alimentación humana, así como animal, y va a aplicar el 0%, ¿no? Aquí, a final de cuentas, como se ha generado diversas controversias, la Corte ha resuelto en materia de la alimentación para animales, que aplica el 0%, ha resuelto el tratamiento no aplica, es decir, aplica la tasa del 0, sin embargo, el SAT sostiene que es aplicable. Ya con esto, pues, se elimina toda esta parte controversial, ¿no? En la cuestión que tiene que ver con los requisitos de acreditamiento al impuesto al valor agregado, el Ejecutivo propone que los contribuyentes que efectúen importaciones mediante un tercero, que es el agente aduanal, no deberán poder acreditar el IVA pagado por la importación cuando este pedimento no venga a su nombre. Es decir, ahora ya para que realmente pueda ser acreditado, deberá estar a nombre del contribuyente y que conste el pago del IVA correspondiente. En cuestión del periodo preoperativo, viene también otro cambio, porque la autoridad estima que el contribuyente deberá informar a la autoridad fiscal el mes que inicie las actividades efectos de IVA, que tiene que ver con todo el periodo preoperativo, es decir, tiene que estar informando básicamente cuándo va a generarse el periodo preoperativo. En el tema de la eliminación del RIF, se deroga la parte que tiene que ver con el 5E, que tiene que ver con el IVA. Otro de los cambios que vienen importantes es las obligaciones de los residentes en el extranjero que proporcionan los receptores, porque esta parte ellos proporcionan, los que están residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales, tienen que estar proporcionando cada trimestre la información, mientras que los contribuyentes tienen que hacer el pago de impuestos de forma mensual. Lo que busca es que ya se armonicen y que lo haga también la plataforma a más tardar el 17 del mes inmediato. Por mi parte es todo. Esta parte del IVA culminamos. Ahora sí que, Paco, te dejo la despedida. Disculpa ahí por nuestro... Creo que no me veía yo, pero bueno, gracias a mis tres socios, a Luis Ávila, a Carlos Saucillo, a Carlos Sierra, gracias a todos ustedes. Nos pasamos un poquito el tiempo, la verdad son muchos temas y no quisimos dejar ninguno fuera. El que quiera que le mandemos los boletines que iremos acá y del oficial, pues confirme nuestro correo a través de nuestra página web o nuestras redes sociales sus datos para que lo demos de alta en la base de datos y lo estemos invitando a estos eventos y mandando información. Y bueno, pues solamente recordar que lo que platicamos ahorita es una iniciativa de ley. Muy probablemente se apruebe mucho de lo que está aquí, pero pues algunas cosas, si es que se hace parlamento abierto como suele hacer, si se escuchan opiniones de expertos, pues probablemente todavía se ajusten. Todavía no inicien ajustes en sus empresas derivado de esto, simplemente manténganse atentos y nosotros ya les estaremos platicando cómo queda la modificación a la legislación definitiva. Así que bueno, con esto nos despedimos. Gracias a todos, gracias por su confianza y estamos viéndolos pronto. Saludos. Gracias, saludos.